es John Navarrete. El día de hoy voy a ser su profesor de inglés. En este video vamos a desarrollar y a realizar algunos ejercicios propios del examen, preguntas que han salido del examen. Vamos a ver el verbo to be, a ver cuáles son las reglas gramaticales también de escritura en el inglés, cómo articular oraciones. Vamos a ver los tiempos verbales de las oraciones en inglés, lo que sería el presente simple, el presente continuo, el presente perfecto y sus variaciones en pasado y en futuro, para poder tener unas claridades un poco más amplias y otro tipo de nociones a la hora de leer y escribir para desarrollar nuestro examen. Entonces, comencemos. My name is Ben and I come from Australia. I am 24 years old and I live in a small town near Sydney called Brampton. I don't have a job now, but normally I clean shop windows. I am not married, but I live with my very beautiful girlfriend, Maria, in a nice house in Brampton. We don't have any children, maybe next year. I like living in Brampton because it's not too big. There are some historical buildings in the center of the town, and near Brampton there is a river where I go fishing sometimes when I want to relax. Ok, ahora vamos a ver las preguntas concernientes al texto que acabamos de ver. La primera pregunta dice: Where does he live? A. He lives at Brampton. B. He lives in Brampton. C. He is living in Brampton. D. He lives in Brampton. La respuesta correcta es la D. Podemos encontrar la respuesta debido a que nos están preguntando en presente simple. Cuando estamos en presente simple, la tercera persona del singular. La tercera persona del singular, ¿quién es? He, she o it, es decir, él, ella o esto. Cuando estamos usando la tercera persona del singular, los verbos que manejamos, los verbos con los que respondemos en el presente simple, llevan una S. Si seguimos esta regla, podemos descartar la respuesta B y la respuesta C de las preguntas. Nos quedaría la respuesta A y la respuesta D. ¿En qué se diferencian? En el at y en el in. Por lo general se usa el in cuando queremos hablar de ciudades, de lugares generales, como ciudades, como países. Cuando nos estamos refiriendo a un lugar más específico, de pronto dentro de la ciudad, o a un lugar más específico dentro del mismo país, hacemos el uso del at. También usamos el at para lugares comunes, como el parque, la casa, el colegio. Pero pues en este caso, como Brampton es una ciudad, pues la respuesta correcta es la D. Vamos con la siguiente pregunta. How many children does he have? A. He has one. B. He has 0 children. C. He does not have children. D. He do not have children. La respuesta correcta es la C. Acordémonos que el auxiliar do y does también cambia según la persona con la cual se componga la oración. Aquí seguimos hablando de la tercera persona del singular, ya que nos habla por él, por Ben. Él cuántos hijos tiene. Entonces, el auxiliar de la tercera persona del singular es does. Igual, si lo vemos en la pregunta, nos están preguntando con does. Por lo tanto, nosotros también respondemos con does. Eso nos descarta automáticamente la A, B y D. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. He does not have children, es decir, él no tiene hijos. La tercera pregunta nos dice: Why does he like Brampton? A. Because it's not big enough. B. Because there are historical buildings downtown. C. Because he goes fishing. D. Because there is a river.
La respuesta correcta es la A, porque no es lo suficientemente grande, because it's not big enough. Si vemos en el texto, más o menos en el final de la tercera línea, comienzo de la cuarta, la respuesta es la A, because it's not big. La respuesta es la A, because it's not big enough. Si vemos en el texto puntualmente, nos dice I like living in Brampton because it's not too big. Es decir, a mí me gusta vivir en Brampton porque no es grande, porque no es muy grande. Y la respuesta nos dice por qué a él le gusta vivir en Brampton. Dice la pregunta, la respuesta que seleccionamos dice porque no es lo suficientemente grande. ¿Vale? The most famous painter in Victoria's history is Emily Carr. She was born in 1871, and as a child, she discovered that walking in the woods appeared more to her than playing with other children. She discovered that she was more interested in roaming the streets of old Victoria than playing at home with dolls and spending her time brushing her hair and putting pretty ribbons on it. Como podemos ver, en el texto hay tres términos que están subrayados. Estos términos debemos generar una definición porque pues son términos que tal vez no son lo suficientemente conocidos, pero que igual por el contexto de la oración podemos interpretar. La primera pregunta dice, appeal to means A. Call for, B. Interest, C. Ask, D. Answer. La respuesta correcta es la B, interest, ya que nos está hablando que ella descubrió que siendo una niña sintió más interés por estar caminando en los bosques que estar jugando con otros niños. La segunda pregunta, la siguiente pregunta nos dice, roam means A. Clean, B. Avoid, C. Walk, D. Play. La respuesta correcta es la C, walk, ya que en el texto nos dice que ella descubrió que está más interesada en caminar, en recorrer las calles de la vieja Victoria que estar en casa jugando con muñecas. Por último, tenemos la palabra spend. Spend means A. Waste, B. Use money, C. Occupation, D. Buy. Ok, en esta pregunta de pronto puede generarse una duda, debido a que nos está hablando, dice como, bueno, ella está más interesada en recorrer las calles de la vieja Victoria que estar en casa jugando con sus muñecas and spending her time o su tiempo brushing her hair and putting pretty ribbons on it, o sea, como peinando su cabello y colocando como moñitos en ellos y demás. Ya que en las respuestas pues encontramos dos que se pueden asimilar o podemos asociar al uso del tiempo, que sería A. Waste y C. Occupation. Waste dice C de gastar y C de ocupar. Descartamos inmediatamente use money o buy, ya que ella no está comprando su tiempo ni está diciendo que está usando dinero para pues el uso de su tiempo. Entonces, ¿por qué aquí se puede generar una duda o una confusión? Porque el término de spend, por lo general, se suele usar no tanto como ocupar un tiempo, o sea, como estar en un momento, sino desde la vista de malgastar, de derrochar, de gastar. Por lo cual viene siendo la diferencia entre gastar y ocupar el tiempo. Empezamos a entender acá que ocupar el tiempo es dedicar nuestro tiempo al realizar una actividad
de la cual nosotros de una u otra forma creemos que podemos sacar beneficio, aprender algo o pues realizar una acción positiva dentro de esto. Cuando hablamos de gastar el tiempo, hablamos de hacer cosas sin sentido que no nos llevan ni nos conducen a ningún tipo de beneficio o satisfacción, sino que simplemente hacemos las cosas por hacerlas. Ella en el texto nos está mostrando o está queriendo decir que ya el tiempo que usa o que puede estar usando jugando con sus muñecas, para ella es una pérdida de tiempo, porque ella puede estar recorriendo las calles y conociendo su ciudad. Por lo tanto, la respuesta correcta es waste, la gastar. Vamos con el ejercicio número 3. One of my coworkers was going to give me a ride home one day. So we walked through an empty lot with high grass to get to his car. A few minutes later, we were driving along a major street when I felt some creature going up my leg under my pants. Like many women, I hate most bugs. However, whatever was there was climbing higher and higher. I couldn't bear it any longer. I screamed to the driver to stop the car, while I frantically started to pull down my pants. He was surprised, but he screeched to a stop next to a very busy sidewalk. I jumped out of the car. I pulled down my pants in front of a rather surprised group of pedestrians. A very large grasshopper came out. I jumped back in the car and we left again. It was embarrassing, but I was glad it wasn't a spider. Okay. La primera pregunta del texto nos dice: Where did she first notice the grasshopper? A. In the grass. B. On the street. C. On the windows. D. In the car. Ok, aquí también se puede presentar una confusión, debido a que, bueno, nos dicen que ella cuando, o bueno, en dónde tuvo la primera noticia del saltamontes. Si nosotros hacemos un retroceso en la lectura, encontramos que ella en un primer momento siente una criatura, siente algo que está en sus piernas, que está debajo de sus pantalones cuando se sube al carro. Ahora bien, ella sabe que esa criatura que ella sentía, que pues es un saltamontes, ella se entera de que es un saltamontes hasta que está en la calle y se baja sus pantalones. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Porque dependiendo de la definición o dependiendo del punto o la perspectiva donde lo estemos mirando, podrían ser válidas las dos. Pero aquí volvemos un poco a lo que veíamos en el video pasado de apelar a la lógica. Es decir, debemos mirar el resto de preguntas, tal vez en busca de que en algún momento vuelvan a usar el término de la criatura, que nos hablen de la criatura. Y si esto llegase a ocurrir, que en las siguientes preguntas nosotros encontráramos que nos vuelven a hablar de la criatura o que mencionan a la criatura en una manera distinta al saltamontes, podemos entender que entonces en esta primera pregunta hace referencia al momento puntual de cuando ella se entera que es un saltamontes. Sin embargo, si no vuelven a hacer preguntas o averiguaciones acerca de la criatura, nosotros podemos dar por entendido que simplemente han decidido nombrar a la criatura como el saltamontes que es. Por lo tanto, como en las siguientes preguntas o respuestas que encontramos no vemos a la criatura ni vemos al saltamontes, no vemos a la criatura como tal, sino vemos el nombre del saltamontes, podemos interpretar que ya se nombró la criatura. Por lo tanto, la respuesta es la D, in the car, en el carro. La siguiente pregunta nos dice:
Does the person in the story like bugs? A. Maybe. B. Yes. C. No. D. Usually. La respuesta es la C. No. En el texto ella puntualmente dice I hate most bugs. La siguiente pregunta dice Why did the driver stop the car? A. Because he saw her start to take off her pants. B. Because he wanted to buy something. C. Because she screamed and told him to stop. D. Because he hated grasshoppers. La respuesta correcta es la C. Because she screamed and told him to stop. Ya que en el texto también nos dice, y la pregunta puntualmente dice, él detiene el carro y él para el carro porque ella gritó y le pidió que detuviera el carro, que frenara, ya pues que estaba nerviosa y que no pudo aguantar más el sentir que una criatura, que algo estuviera subiendo por debajo de sus pantalones, en sus piernas. Ok, la siguiente pregunta nos dice Why did she take off her pants? A. She was hot. B. There was something going up her leg. C. She wanted to surprise the pedestrians. D. She wanted to go to the toilet. La respuesta correcta es la B. There was something going up her legs. Es decir, que había algo, una criatura que estaba subiendo por su pierna. Estos son los tres ejercicios con los que empezaremos a desarrollar la clase de hoy. Ahora vamos a ver el verbo to be. Muy bien, ahora vamos a revisar qué es el verbo to be. El verbo to be es tal vez el verbo más conocido en el inglés y puede ser uno de los más fáciles de usar y también al mismo tiempo uno de los más complejos. El verbo to be se entiende como el verbo ser o estar, pues en sus definiciones o en sus traducciones en español. Es un verbo que por lo general usamos para la composición de la mayoría de las oraciones, usamos para hablar sobre nosotros, para expresar nuestros nombres, para decir de dónde venimos y pues demás cosas. Digamos que este verbo, su función principal es, digamos, el ser o estar. Por ejemplo, si yo digo I am John, estoy diciendo, o se entiende que la traducción del am en el verbo to be es yo soy John, ya que estoy hablando de mi nombre, me estoy presentando, estoy diciendo quién soy. Sin embargo, si yo digo una frase, por ejemplo, I am waiting, se entiende que el verbo es estar, ya que waiting significa esperando. Entonces yo estoy esperando sería la traducción. También vamos a encontrar que hay momentos en los que el verbo to be no significa ni ser o estar, como por ejemplo cuando hablamos de la edad de una persona. I am 24 years old, por ejemplo, estoy diciendo yo tengo 24 años. En este caso, por ejemplo, dejamos de entender el verbo to be como ser o estar, pero se empieza a entender bajo la definición. Ya lo veíamos en momentos pasados, que debemos empezar a hacer una interpretación distinta de las traducciones que hacemos del inglés, ya que al traducir literalmente puede que muchas de las oraciones que compongamos o la forma en cómo escribimos o cómo nos relacionamos no tengan sentido, pues debido a que el inglés es otro idioma y que maneja otras estructuras gramaticales. Por lo tanto, si se pretende hacer una traducción de las cosas que estamos pues bueno, hablando, escribiendo, estudiando, debemos ser cuidadosos en hacer una traducción contextual para empezar a darle sentido a las cosas que pues estamos leyendo, ¿no? Digamos que el verbo to be entonces funciona para esta clase de casos, ¿no? Funciona para decir quién soy, cómo estoy, cuántos años tengo, qué tipo de profesión o qué tipo de actividad hago
o en cuál tipo de actividad me desempeño, de dónde provengo y pues demás tipos de oraciones que podemos construir sobre esta base. Sin embargo, lo más complejo o lo más, digámoslo de una u otra forma, complicado a veces dentro del verbo to be, no es como tal la definición, el contexto que nosotros le podamos dar o le debamos dar a la definición del verbo to be, sino es en la conjugación, ya que su conjugación cambia según el sujeto con el cual se encuentre, si está en plural o en singular. Y pues vamos a empezar a ver esto. Por ejemplo, la primera persona del singular es cuando hablo de mí, lo que nosotros en español conocemos como yo. Es la primera persona del singular, que en el inglés es I. Cuando hablamos de I para construir una oración con el verbo to be, usamos el auxiliar am. I am. Es la forma de decir yo soy o yo estoy. Vamos con la segunda persona del singular, que hace referencia a you. Es decir, a ti, tú, usted. Esa es la segunda persona del singular. Para poder conjugar la segunda persona del singular, hacemos uso del auxiliar are. La tercera persona del singular, como ya lo habíamos visto antes, hace referencia a he, she e it. Es decir, para él, ella y esto respectivamente. Para esta tercera persona del singular, el auxiliar que nosotros vamos a usar es el is. Muy bien, ahora la primera persona del plural hace referencia a nosotros en español, lo que en inglés sería we. Para we, entonces, para la primera persona del plural vamos a usar de auxiliar are. Para la tercera persona del plural, lo que en español conocemos como ellas, ellos, esos, estos, vamos a usar el término they. Para usar they, que es la tercera persona del plural, vamos a usar el auxiliar are. Nos faltaría uno, que sería la segunda persona del plural, la forma de decir ustedes. Esta forma es igual que la segunda persona del singular, es decir, que la forma en como diremos usted o ustedes será you y el auxiliar que usaremos será are. Asimismo, como podemos ver, vamos a encontrar la negación de todas las formas, es decir, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not y they are not. Que en su traducción correspondería a la negación del verbo to be, es decir, yo no soy, yo no estoy, tú no estás, tú no eres, y así sucesivamente. También aquí empezamos a ver una de las reglas, o bueno, pues más que reglas, tal vez de las formas que como se puede escribir y como empezamos a entender y hablar el inglés, y son las contracciones dentro del inglés. Estas contracciones, ¿cómo las empezamos a dar? Por ejemplo, para el I am, en las contracciones, podemos decir am. Vamos a sustraer la A y colocar un apóstrofe en su lugar. Entonces, I apóstrofe M es la forma de decir I am en contracción. Ahora, si la quiero negar, simplemente voy a decir am not. Ahora, con el you. En la parte afirmativa vamos a encontrar que la contracción es you, es decir, you apóstrofe, volvemos a sustraer la A y colocamos RE, you. Es la contracción de you are. Cuando lo pasamos a una contracción negativa, podemos hacerlo de dos formas. You're not, al igual
que am not, o podemos contraer el are con el not. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, you lo dejamos como está, al are le agregamos una n, aren't, colocamos el apóstrofe en el lugar de la o y finalizamos con la t, es decir, aren't. You aren't es lo mismo que nosotros podríamos decir o leer como you're not, ya que los dos significan tú no eres o tú no estás. He, she, ate. La contracción de he, she, ate es la misma y funciona de la misma forma, ya que simplemente al sujeto que estamos usando le colocaremos el apóstrofe y una s. His, she's, its. Entonces significan he is, she is, it is. Ahora, cuando hacemos la contracción en inglés, vuelve a pasar lo mismo que con el you. Podemos contraerlo de dos formas: he's not, she's not, it's not. Para decir, él no es, ella no está, esto no es, o eso no es. Ahora, podemos también hacer la contracción no con el sujeto, sino con el auxiliar. Es decir, vamos a dejar el he, el she y el it totalmente quietos. Al is vamos a agregarle la n, al igual que en el aren't, vamos a agregarle la n, colocarle un apóstrofe en el lugar de la o y agregar la t al final. ¿Qué nos diría? He isn't, she isn't, it isn't. Que significa exactamente lo mismo. Él no está, ella no es, eso o esto no es. Las contracciones funcionan de la misma forma en el we y en el we, en el you y en el they, ya que el auxiliar que usamos vuelve a ser el auxiliar are. El verbo to be también lo encontramos de la forma base del be, lo que corresponde a encontrar, que es como encontramos el verbo en el diccionario, o lo podemos escribir en su forma en infinito. Por ejemplo, el imperativo del to be, para hablar, podríamos decirlo como sé bueno con tus hermanas, que en la traducción sería be nice with your sisters. El infinitivo del verbo to be, que sería el ser o estar, en una oración en español podríamos decirlo como me gusta estar en mi casa. Ahora, para el inglés, en la forma de decirlo en inglés sería I like to be in my house. Sin embargo, cuando empezamos a construir estas oraciones dentro del presente simple, cambia su estructura, que las veremos a continuación. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se estructuran las oraciones en el presente simple, en el pasado simple y en el futuro simple. Ya vimos cuáles son los diferentes usos del verbo to be. Entonces, nosotros para poder componer oraciones en un presente simple debemos seguir la siguiente estructura: sujeto más verbo más el complemento del verbo. El complemento del verbo puede ser opcional, es decir, yo puedo decir I talk, es decir, yo hablo. Yo hablo ya es una oración conformada. El complemento podría ser I talk with you, yo hablo con ustedes. Y ese with you hace la función de complemento. De igual forma, así estructuramos nosotros toda la línea de diferentes oraciones que queramos componer con los diferentes sujetos en las oraciones. ¿En qué cambiarían? ¿Qué es lo único que cambia realmente la composición de las oraciones? En que recordemos, como lo vimos anteriormente, cuando estamos hablando con el sujeto de I, you, we o they, nosotros vamos a colocar nuestro verbo de manera infinitiva. Es decir,
el verbo tal cual como lo encontramos en el diccionario, en el traductor, como lo conocemos. Cuando nosotros vamos a usar este verbo, cuando nosotros vamos a usar alguno de estos verbos, por ejemplo, el que usamos como talk, con una persona que sea de tercera persona del singular, es decir, he, she o it, nosotros debemos agregarle una S al final del verbo, es decir, he talks, she talks, it talks. Siempre debemos agregar esa S, porque esa S es lo que indica que estamos hablando en tercera persona del singular. Si no la agregamos, estaríamos cometiendo una falta ortográfica y gramatical dentro de la estructuración de las oraciones. Entonces, para realizar frases negativas en el presente simple, ¿qué debemos realizar? Nosotros empezamos a jugar aquí con dos auxiliares que nos van a servir pues, para elaborar nuestras oraciones. Uno es el do y otro es el does. Estos se aplican de igual forma para los sujetos que tengamos. Para la tercera persona del singular usaremos does. Para todo el resto de sujetos vamos a usar el do. ¿Cómo vamos a funcionar esto? Entonces, el do not es el que niega las afirmaciones en el inglés. Por esto solamente lo necesitamos para la parte negativa hasta el momento. Es decir, si yo quiero decir yo no hablo, siguiendo el ejemplo que habíamos hecho, pues voy a colocar como I don't talk o I do not talk. Aquí volvemos a ver el tema de las contracciones. Es decir, nosotros podemos decir I do not, que significa exactamente lo mismo decir I don't. I don't es la contracción de do not y que funciona de la misma forma. Tenemos el do, agregamos la n, colocamos el apóstrofe en el lugar donde debe ir la o y enseguida colocamos la t para decir I don't talk with you o pues según el complemento que hayamos colocado. Si seguimos con este mismo ejemplo, entonces vamos a usarlo ahora con tercera persona. Para decir él no habla, ¿sí? Para decir ella no habla, decimos she does not talk o she doesn't talk. La contracción funciona de la misma manera. Al does agregamos la n, el apóstrofe en el lugar de la o y la t. Las dos formas son totalmente válidas para hablar. Las dos formas significan lo mismo, pero empieza a cambiar según el contexto en donde yo me esté relacionando. Las contracciones, cuando las usamos, por lo general las estamos usando en un ámbito más de confianza, más de amistad con mis compañeros, con mis compañeras, incluso con la misma familia. Cuando ya hablamos sin contracciones, tiende a ser un lenguaje un poco más formal. Cuando queremos expresar como cierto nivel de cordialidad, cuando queremos hablar, no sé, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes en el trabajo, con nuestros profesores en el colegio, en la universidad. Sin embargo, repito, por lo tanto, no está mal decirlo de una u otra forma, sino que por contexto empezamos a elaborar el lenguaje de una manera distinta. Entonces, para recordar, la estructura que usamos en el presente simple y las oraciones negativas es el sujeto más el verbo auxiliar do o das, el auxiliar negativo que sería el not, que bien podemos cumplir estas dos con la contracción más el verbo más el complemento de la oración que vayamos a usar. Ahora, en las frases interrogativas, cuando queremos hacer preguntas hacia otra persona o acerca de algo, la estructura del do y el das se mantiene. Vamos a seguir manteniendo esta estructura para las mismas personas. El das para la tercera persona del singular, es decir, he, she o it, y el do para el resto de sujetos que encontramos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, la estructura para elaborar oraciones es
el verbo auxiliar, es decir, el do o el das, más el sujeto. O sea, en estas interrogativas empezamos es con el verbo auxiliar, más el sujeto, que en este caso sería I, you, he, she, it, como lo queramos elaborar, más el verbo principal, más el complemento, y al final nos cerramos con un signo interrogativo. Recordemos que en el inglés los signos no tienen signo de apertura, es decir, que las exclamaciones y las preguntas solamente se hacen con el signo de cierre. Entonces, por ejemplo, si vamos a preguntar si tú hablas, o sea, como si te vamos a preguntar como, oye, ¿tú hablas? Entonces te voy a decir como, do you talk? Estoy colocando primero el verbo auxiliar, después el sujeto y después el verbo. Si lo vamos a hacer en una tercera persona, podemos colocarlo como does he talk, que sería él habla, y este do y este das, debemos entender que el do y el das, más allá de tener un significado propio dentro de la oración, nos ayuda gramaticalmente a componer las oraciones para que tengan un sentido lógico a la hora de leerlas. Esas son las tres formas del presente simple. Ahora vamos con el pasado simple. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se compone el pasado simple. El pasado simple, en general, cuando empezamos a hablar de pasado, empezamos a encontrar unos cambios dentro de la forma estructural de los verbos. ¿Por qué? Porque los verbos, para hablar en pasado en el inglés, por lo general la norma para los verbos regulares, que son la mayoría, es agregarles ed al final del verbo. Esto dependiendo, pues bueno, la terminación del verbo, ¿no? O sea, por lo general se le agrega ed. Por ejemplo, cuando termina en e, solamente se le agrega la d. Cuando el verbo termina en una consonante diferente a la y o la y a la w, se duplica la consonante final para agregarle el ed. ¿Sí? También, cuando los verbos terminan en y, cambiamos esa y o y por una i latina y agregamos el ed al final. Estas son las reglas con los verbos regulares. ¿Eso qué quiere decir? Que también existe una variedad de verbos irregulares, verbos que cambian en sus formas del pasado y del pasado participio, que lo veremos más adelante. Por ahora vamos con el pasado. Para estos verbos irregulares, lastimosamente no encontramos una regla general para poder decir cuáles son los verbos irregulares y cuáles son los verbos regulares. Sin embargo, en el libro con el cual nosotros trabajamos, en el libro La Brújula de Inglés en la Universidad, nosotros encontraremos un listado con aproximadamente 100 verbos irregulares, que son los más comunes y los más frecuentes de uso. De igual forma, los verbos irregulares en su totalidad son alrededor de 200. Pero como decía anteriormente, no hay una regla general para poder definir cuál es el cambio de cada verbo en sus tiempos pasado y pasado participio, ya que hay algunos que cambian totalmente su estructura, hay otros que se mantienen igual y hay otros que tienen otros tipos de cambio. Por lo tanto, no se pueden colocar bajo una regla general. Ya teniendo claras cuáles son las formas en las cuales podemos encontrar los verbos en la forma del pasado, vamos a empezar a ver cómo se estructuran las oraciones en el pasado simple. En el comienzo vamos a encontrar la parte afirmativa, que se compone del sujeto más el verbo principal en pasado más el complemento. Vamos a empezar a usar el verbo to be en su forma pasada, verbo ser o estar, que en pasado que se ve como was y se ve como were. Ahora, en pasado cambian las reglas sobre a quién se le aplica el was y a quién se le aplica el were. Es decir, el was en esta ocasión no solamente se lo aplicamos a la tercera persona del singular, que ya conocemos como he, she o it, sino que también
se le aplicaremos a la primera persona del singular, es decir, I, o sea, yo. El were será usado para todas las formas que estén en plural y que estén pues en la segunda persona del singular, que sería la misma segunda persona del plural, o sea, you. Ahora, entonces, siguiendo la estructura, una frase en pasado afirmativa está compuesta como sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Por ejemplo, she was a doctor, quiere decir ella era doctora. Era tiempo pasado. Recordemos que el tiempo pasado habla específicamente de acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado, que ya no están y ya no son vigentes. Ahora, hagamos otra frase. Por ejemplo, si vamos a decir the keys were in the house, ¿qué estamos diciendo? Las llaves estaban en la casa. ¿Por qué usamos entonces were? Porque si vemos the keys, o sea, las llaves es la tercera persona del plural. Tercera persona del plural, si la entendemos dentro de las dinámicas de los sujetos, sería el they. Por lo tanto, pues debemos usar el auxiliar were. Así que the keys were in the house. Así que the keys were in the house es la forma de decir las llaves estaban en la casa. Muy bien, ahora vamos a ver las estructuras de las oraciones negativas en el pasado simple. Cuando las oraciones negativas del pasado están hechas con el verbo to be, o sea, cuando vamos a negar con el verbo to be, simplemente la estructura es el sujeto más el verbo to be más el not más el complemento. Es decir, para seguir con el ejemplo, she wasn't a doctor, es decir, she was not a doctor. Wasn't es la contracción de was not, que cumple la misma regla. Was, n, apóstrofe en el lugar donde iría la o y agregamos la t. She wasn't a doctor. Ella no era doctora. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con el ejemplo de las llaves. The keys were in the house. Las llaves no estaban en la casa. Misma estructura. Were not. The keys were not in the house. The keys weren't in the house. Ahora, con todo el resto de verbos, con todas las restos de oraciones que podemos armar en un pasado simple de forma negativa, usaremos el auxiliar did. El did suple lo que nosotros vimos en las frases negativas del presente simple como do o das. El pasado es did y este did funciona para todas las personas, es decir, para la primera, segunda y tercera persona del singular y para la primera, segunda y tercera persona del plural. Entonces, la estructura ¿cómo sería? El sujeto más el verbo do en pasado, que sería en este caso did, más el not, que es la negación, más el verbo principal en infinitivo. Cuando hacemos oraciones en negativo o oraciones en pregunta donde tengamos que usar el did, dejamos de usar el verbo en pasado. Es igual a como en el presente simple, cuando hacemos oraciones negativas o interrogativas, como tenemos el auxiliar das, ya no le agregamos la s a los verbos de la tercera persona del singular. En este caso, digamos, las oraciones quedan del tipo I didn't want to dance. Yo no quería bailar, que sería lo mismo decir I did not want to dance. Recordemos, didn't es la contracción de did not. ¿Y cómo se hace la contracción? Siguiendo la misma regla. Did, la n, apóstrofe en el lugar donde iría la o y la t. I didn't want to dance. Ahora, vamos a elaborarlas con su forma interrogativa en el pasado simple. Si la frase está compuesta con el verbo to be, usamos el verbo to be en pasado más el sujeto más el complemento de la oración y cerramos con un signo interrogativo. Por ejemplo,
Was she a doctor? Quedamos preguntando, ¿ella era doctora? Para, digamos, con el ejemplo de las llaves, sería were the keys in the house? Las llaves estaban en la casa. Ahora, con todo el resto de los verbos, también debemos empezar con un auxiliar. Si recordamos, en el presente simple, en la forma interrogativa, también usábamos el do y el das para realizar la estructuración de las preguntas. En este caso, usaremos el did. Entonces, es el verbo auxiliar, que en este caso es el did, más el sujeto, más el verbo principal en infinitivo, es decir, no en pasado, sino en infinitivo, más su complemento, y cerramos con un signo de interrogación. Es decir, did you want to dance? Estamos preguntando cómo tú querías bailar, cómo querías bailar, y así estructuraremos entonces todo el resto de oraciones en el pasado simple. Bien, ahora vamos a ver el futuro simple y sus diferentes formas. El modal que usaremos para estructurar el futuro será will, y su negación, que es won't. Ahora, este también lo podemos contraer desde el mismo afirmativo. Digamos, para decir I will, diríamos como I'll. Para decir you will, diríamos you. Para decir he will, diríamos he'll. Ahora, ¿cómo es la estructura de las contracciones? Es bastante simple. Colocamos al sujeto, en este caso vamos a usar I, colocamos el apóstrofe y doble L. Esta contracción, que sería I'll, ya nos dice que estamos hablando en futuro. Otra forma de decir el negativo es I will not. Es la forma amplia. Si lo queremos contraer, podemos decir I won't, y funciona de la misma manera. Entonces vamos a empezar a ver cómo es la estructura de las oraciones. En general es muy sencillo. Vamos a tener al sujeto más el auxiliar will, más el verbo principal, más el complemento. Por ejemplo, I will call you tonight, o I'll call you tonight. ¿Y qué estamos diciendo? Yo te llamaré esta noche, te voy a llamar esta noche. I will call you tonight, o decir I'll call you tonight, significa exactamente lo mismo. Recordemos que la contracción solamente cambia dependiendo de la forma en cómo nos queramos comunicar. El auxiliar will funciona de igual forma para todos los sujetos, del singular y del plural. Es decir, va a funcionar para I, para you, para he, she, it, para we y para they. Para la negación, para construir frases negativas en futuro, usaremos el will not o el won't, como lo vimos. Decir I will not call you tonight, va a decir I won't call you tonight. Estamos diciendo yo no te llamaré esta noche, no te voy a llamar esta noche. De la misma forma, decir I will not o decir I won't, es decir lo mismo. Acordémonos esto de siempre, que no cambia la definición de lo que queremos decir, cambia de pronto la formalidad en cómo lo hablemos. Y finalmente, para ver la forma interrogativa del futuro simple, usaremos el auxiliar will al comienzo de nuestras oraciones. Entonces diremos, por ejemplo, will you call me tonight? Es decir, tú me llamarás esta noche a mí, o sea, me vas a llamar esta noche. Y así estructuraremos nuestras formas, nuestras oraciones interrogativas en el futuro simple. Recordemos que es will, el auxiliar will, más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento. Y cerramos con el signo de interrogación. Hay otra forma de expresar el futuro que se conoce como going to. Esta forma equivale a lo que en español entenderíamos como el ir a, y cambia un poco la forma en cómo se estructuran las oraciones. Es decir, para hacer una afirmación en futuro con el going to, debemos seguir la estructura del sujeto más el verbo auxiliar to be en presente, es decir, am, are, is, más el going to, más el verbo principal. Y eso como pues quedaría I am going
to call you tonight, es decir, voy a llamarte esta noche, ya que recordemos que el verbo going to habla de una acción que se realizará, de algo que está planeado hacerse. La negación en futuro con el going to sería el sujeto más el verbo auxiliar to be en presente más la negación, o sea el not, más el going to, más el verbo principal, más el complemento. Es decir, I am not o I'm not going to call you tonight, es decir, yo no voy a llamarte esta noche. De igual forma, para construir las oraciones interrogativas en un futuro con el going to, tenemos que estructurarlo con el verbo to be al comienzo, en presente, el sujeto, el auxiliar que sería going to, más el verbo principal, más el complemento. Por ejemplo, are you going to call me tonight? ¿Vas a llamarme esta noche? O sea, las formas de will y going to se utilizan para expresar el futuro. La diferencia entre going to y will es el sentido de planificación y probabilidad de que suceda una acción. En general se usa going to con planes concretos, cuando estamos seguros de que algo va a suceder, de que algo ya está cuadrado para que suceda de esa forma. El will nos permite un poco más de movilidad con acciones voluntarias, con promesas y demás cosas que podamos plantear en el futuro simple. Ahora vamos a ver la estructura del presente continuo. El presente continuo dícese lo que nosotros en español entendemos como las acciones que se están realizando en este momento, es decir, todos los verbos que terminan en ando y endo es lo que se entendería como el presente continuo. Es decir, yo estoy dando una clase, yo estoy trabajando. Todas estas terminaciones en ando y endo de los verbos en el inglés se expresan con el ing. Entonces, este ing se le agrega al final de cada verbo para así mostrar que es una acción que se está realizando en el momento. La estructura es muy simple. Tenemos el sujeto, le agregamos el verbo auxiliar to be, es decir, el am, are o is, agregamos el verbo y al verbo le agregamos el ing. Y finalmente colocamos el complemento. Entonces, por ejemplo, decir I'm talking o I am talking, es decir, yo estoy hablando o estoy hablando. Para hacer la negación del mismo, vamos a tomar el sujeto más el verbo auxiliar to be, más el auxiliar negativo not, más el verbo con su ing más el complemento. Es decir, I am o am not talking, para decir yo no estoy hablando, ¿sí? De igual forma, para la parte interrogativa, pues vamos a usar el verbo auxiliar to be más el sujeto más el verbo con el ing. Esta estructura, si ustedes se dan cuenta, es bastante simple, ya que responde a la misma estructura que vimos del presente simple, solamente que le debemos agregar el ing y tener en cuenta los auxiliares, que el auxiliar es el verbo to be, para poder realizar las oraciones con coherencia. Eso es el presente continuo. Para ver el pasado continuo, vamos a seguir la misma estructura del presente simple, solamente que nuestro verbo auxiliar to be va a ser el was y el were, de la misma forma en como lo habíamos hecho con el pasado simple, y el verbo va a seguir manteniendo la ing. Como vamos a estar usando nuestro verbo auxiliar to be en pasado, no es necesario que nuestros verbos principales contengan su figura en pasado, es decir, no es necesario que tengan el ed o pues la figura correspondiente en los verbos irregulares. Por lo tanto, para las frases afirmativas en pasado continuo vamos a tener el sujeto más el verbo to be en pasado más el verbo con el ing más el complemento. Esto que diría como I was talking, que diría estaba hablando, yo estaba hablando. Una acción que se estaba realizando en un tiempo pasado, no en el presente, en un tiempo pasado. Para negarla
Es de la misma forma, el sujeto más el verbo to be en pasado, más nuestro auxiliar de negación que sería el not, más el verbo ing, más nuestro complemento. Es decir, I was not talking o I wasn't talking, que es la forma de decir yo no estaba hablando o no estaba hablando. Aquí igual podemos usar las contracciones de la misma forma en como las hemos venido usando. Ahora, para estructurar nuestras preguntas simplemente usamos nuestro verbo to be en pasado más el sujeto más el verbo y su complemento y su ing más el complemento, lo cual correspondería a decir were you talking o lo que significaría tú estabas hablando. Ahora vamos a ver la forma en futuro de nuestras oraciones en un futuro continuo, o sea, acciones que estaremos desarrollando en un futuro. ¿Sí? Para poder estructurar estas oraciones haremos uso de nuestro auxiliar de futuro will o going to. Por lo general usamos el will, pero le vamos a agregar el be para decir will be. Si lo quisiéramos hacer con going to, le diríamos be going to, para poder definir acciones que se estarán realizando en el futuro. Por ejemplo, la estructura para conjugar las oraciones es el sujeto más el will be más el verbo con su ing más el complemento. I will be talking, yo estaré hablando. También lo podríamos decir con el going to, que sería el sujeto más el verbo auxiliar to be más el going to be más el verbo ing. Esto sería como I am going to be talking, es decir, yo estaré hablando. Las dos significan lo mismo, cambia la forma en como nosotros tal vez estructuramos las oraciones. Es lo que veíamos en la parte del futuro simple, cuando veíamos que el going to se usaba más para oraciones que ya están planeadas, que ya es un hecho que van a suceder en un futuro cercano, por decirlo de alguna forma. Ahora, para estructurar en el inglés, en el futuro continuo, las negaciones, debemos tener a nuestro sujeto más el will, más el not, más el be, más el verbo ing y su complemento. Esto sería I will not be talking o yo no estaré hablando. También lo podríamos decir como I won't be talking. ¿Sí? Si lo quisiéramos hacer con el going to, debemos tener el sujeto más el verbo auxiliar, que sería el verbo to be, más la negación, que es el not, más el going to be, más el verbo ing, que sería como I am not going to be talking o I'm not going to be talking, yo no estaré hablando. Ahora, para formar las frases interrogativas, si lo queremos hacer con el will, debemos usar nuestro verbo auxiliar, que es will, más el sujeto, más el be, más el verbo con ing y su complemento. Es decir, will you be talking, estaría preguntando como tú estarás hablando. Ahora, si lo queremos hacer con el going to, debemos tener el verbo auxiliar to be en presente, más el sujeto, más el going to be, más el verbo en ing, que esto iría como are you going to be talking o tú estarás hablando. Recordemos que las dos formas son totalmente válidas, pero pues ya va más como en el uso de lo que queramos expresar en una cuestión a futuro. Chicos y chicas, hasta aquí es la lección de este video. Recuerden que los contenidos que hemos visto en este video, tanto como en el anterior, son contenidos que repasaremos en el aula de clases, que estos son solo videos de apoyo para nuestro estudio autónomo en las casas. Que tengan buen día.